Bienvenidos. En este video estaremos abordando el tema de la gametogénesis, específicamente la ovogénesis. Comenzamos. Iniciamos mencionando que la gametogénesis es el proceso de cambios morfológicos y cromosómicos que se dan en las células germinales en su preparación para la fecundación. Por otra parte, denominamos ovogénesis al proceso de producción de los gametos femeninos, los óvulos. Se realiza en los ovarios y las células precursoras de los óvulos son las ovogonias. En la quinta semana de gestación, las células germinales primordiales alcanzan las gónadas femeninas y tras un proceso de diferenciación, ahora reciben el nombre de ovocitos u ovogonias. Y son células diploides. De miles de ovogonias, no todas son funcionales. Sin embargo, las funcionales detienen su división meiótica en la profase 1, permaneciendo en un estado de latencia durante toda la infancia. Así pues, aclaramos lo ocurrido en la primera división meiótica, específicamente en la profase 1. Esta consta de varias fases. La primera es el leptoteno, y en ella ocurre la condensación de cromosomas, siendo estos visibles al microscopio. La segunda se llama cigoteno. Está marcada por una relación visible entre los homólogos. Este proceso de emparejamiento de cromosomas se denomina sinapsis. El complejo formado por un par de cromosomas homólogos unidos se denomina bivalente o tétrada porque atiende a la presencia de 4 cromátidas. Cuando culmina la sinapsis, termina el cigoteno y se inicia el paquiteno, que se caracteriza por la aparición de un complejo sinaptonémico, como lo podemos ver arriba. Es una estructura proteica de filamentos transversos que se cierran unos con otros y permiten que los homólogos se mantengan juntos para el entrecruzamiento, que una vez ocurrido marca el final del paquiteno. En el diploteno desaparece el complejo sinaptonémico y los cromosomas quedan unidos por medio de quiasmas, que son los puntos donde ocurrió el entrecruzamiento. Luego la célula entra en diacinesis, ensamblando un nuso mitótico y preparando los cromosomas para su separación. En este punto, ya no se denominan ovogonias, sino ovocitos primarios, los cuales se rodean de una capa de células llamadas foliculares o granulosas, que se cree que son liberadoras del factor inhibidor de la meiosis, por lo que permanecen en paro hasta la pubertad. El conjunto de ovocito primario más las células granulosas forman el folículo primordial. Estudios indican que el gen KIS1 desencadena la pubertad. Este se manifiesta de repente en el hipotálamo. Dentro del hipotálamo, las células nerviosas liberan hormona liberadora de gonadotropinas, y con cada secreción, la glándula pituitaria es estimulada para secretar sus propios mensajeros, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, directamente en el flujo sanguíneo. Los altos niveles de hormona luteinizante y folículo estimulante que llegan a los ovarios mediante la arteria ovárica causan que los ovarios produzcan hormonas sexuales como el estradiol, responsable de los cambios físicos y emocionales de la pubertad. Las hormonas liberadas favorecen transformaciones en las células granulosas, las cuales se separan ligeramente del ovocito primario, el cual crea una capa de glucoproteínas llamada zona pelúcida. El folículo primordial, con una capa de células foliculares cúbicas, más el ovocito central rodeado de la zona pelúcida, conforman el folículo primario. Las células granulosas segregan estradiol, estrógeno que activa la producción de la hormona luteinizante encargada de la ovulación. Las células del tejido conectivo que rodean las células granulosas se diferencian para formar una capa de células teca, interna y externa, que propician la formación de vasos sanguíneos y contienen receptores para la hormona luteinizante. En la proliferación de las células granulosas, ellas segregan un fluido llamado folicular, que forma la cavidad del antro, como una media luna. Con esta nueva estructura ya no lo llamaremos folículo primario, sino folículo secundario. El crecimiento del ovocito primario se limita por la unión de las células granulosas a la zona pelúcida, conformando la corona radiada. Pero el folículo secundario continúa reaccionando a la hormona luteinizante, por lo que continúa llenándose de líquido folicular y esta estructura comienza a llamarse folículo de Graf. El nuevo folículo contiene células foliculares que secretan enzimas proteolíticas que descomponen una pequeña parte de la pared del ovario. Acercándose el día 14 del ciclo menstrual, el ovocito retoma la primera meiosis en la que estuvo paralizado durante años.
En la metafase 1, los dos cromosomas homólogos se conectan con las fibras del uso de los polos opuestos y continúan con la anafase 1, donde los brazos de los cromosomas pierden coesina y los quiasmas que mantenían unidos al bivalente se disuelven, por lo que cada polo recibe una colección aleatoria de cromosomas maternos y paternos. En la telofase 1, los cromosomas se dispersan ligeramente y la envoltura nuclear empieza a reformarse. Ya estas células haploides están denominadas como ovocitos secundarios, y el más grande de ellos continuará la segunda división meiótica, la profase 2. En ella se rompe la envoltura nuclear formada en la telofase 1 y los cromosomas se compactan otra vez y se alinean en la placa de la metafase 2. En ella los cinetocoros de las cromátides hermanas se dirigen a los polos contrarios. En este punto, el ovocito secundario detiene la meiosis porque los niveles de ciclina B son altos e inhiben la actividad del complejo APC, encargado de la destrucción de las proteínas que mantienen unidos a los cromosomas. Los altos niveles de estrógeno, liberados por las glándulas ováricas, indican que el ovocito primario está preparado para salir. La señal es recibida por el cerebro, que posteriormente producirá mayores cantidades de hormona luteinizante. Los receptores del folículo secundario reaccionan a estos niveles y se libera el ovocito. Luego de su liberación, este será barrido por las células epiteliales del oviducto, donde han de llegar posteriormente los gametos masculinos para iniciar el proceso de fertilización. Luego de la liberación del ovocito, la porción del folículo que permanece en el ovario se convierte en el cuerpo lúteo, una glándula endocrina temporal que secreta estrógeno, estimulando la preparación del endometrio para el embarazo y da alcalinidad al moco cervical. Además, también secreta progesterona, favoreciendo el ensanchamiento del útero en caso de una posible gestación. El líquido seminal entra en la cavidad vaginal, depositando en ella millones de espermatozoides, los cuales llegan al oviducto e intentan atravesar la corona radiada del óvulo, que a su vez se prepara para recibir el nuevo material genético y reanudar la meiosis 2. Luego de la fecundación, ocurre en el óvulo una entrada rápida de iones de calcio, lo que causa una activación de las APC y una destrucción del complejo de ciclinas B. Estos cambios se evidencian con la iniciación de la anafase 2, comenzando con la división sincrónica de los centrómeros, que mantuvieron juntas a las cromátides hermanas. La meiosis 2 concluye con la telofase 2, en la que los cromosomas de nuevo están encerrados en una envoltura nuclear y se preparan para una próxima citoquinesis. Por su parte, la carga genética del espermatozoide compactada en su núcleo se organiza y se reprograma. Para combinarse con la carga correspondiente a la del óvulo. En su fusión, los cromosomas se ubican con sus homólogos y el inicio del desarrollo embrionario es oficial, con la creación de una nueva estructura llamada cigoto.